Chatos, buenos días. ¿Cómo van? Bien. Bueno, comencemos la clase del día de hoy. ¿Qué problema quieren que trabajemos? ¿O arranco yo? Profe, Chachos. profe. Esperemos un momentico ahora que se conecten más personas. Sí, podemos solucionar la segunda parte del supletorio, pero también tenemos que avanzar pues con todo este tema, chicos, porque no le hemos camellado nada a este tema y es importante. Bueno, arranquemos, muchachos. Denme un segundito, yo les presento pantalla. ¿Revisaron los ejercicios que les pedí, chicos? El profe Jesús me pidió trabajar este ejercicio con ustedes. Voy a pegarlo acá. Este ejemplo del libro de Klebner. Lo trabajaron. Muchachos. Abraham, Cristian, Mateo, José Miguel, Juliana, chicos. Wake up. Bueno, José Miguel lo trabajó. Y el Profe, resto yo de personas. trabajé Sí. uno, pues no es en específico, pero sí trabajé uno parecido en el Klempner. ¿Cuál? Ya le digo, es que no me acuerdo cuál era, pero ya le digo que lo tengo. De una. O sea, ¿era uno de los problemas o qué? Sí, pero sí era prácticamente igual, pero ya le digo. ¿Han chequeado los problemas de masa variable o aún no? ¿No han chequeado los ejercicios del taller, chicos? Esas cosas. No sé. O sea, porque, por ejemplo, yo pienso que ese ejercicio, pues un ejercicio parecido a ese que dice este man, es el 4.7, ¿no? Sí, yo creo que es ese. Pero hay que entender el 4.17, pues el ejemplo que queremos mirar, pues para abordar este, ¿no? Sí, es el 4.7. Al último tenía que dar supuestamente, pues no me dio porque mm, no, supuestamente tenía que dar algo como parecido, es que a 1 - 1 coseno de doble T por L, y no me daba porque no sabía cómo quitar unas constantes. Bueno, luego lo miramos. Miremos primero el ejemplo. Y Ah, ya de pronto eso te da algunas luces y lo sacamos. Pues lo sí, sacas señor. después y si no lo trabajamos. Sí, señor. Listo.
¿Y el resto de personas trabajaron este problema? No. Sí, listo, Mateo. ¿Y dónde te pegaste? ¿O no te pegaste? Profe, pues al principio intenté como plantearlo, Sí. pero pues me pasa lo mismo de siempre, profe, no sé cómo proseguir, pues, por así decirlo, profe. Bueno, Más que todo, yo creo que es como hallar el centro de mala. listo. Vamos a chequear esa parte, listo, que es la importante. Entonces dice, traducción al Spanish, listo. Dos bloques idénticos de masas A y B se deslizan sobre una superficie sin fricción, o sea, sobre un riel de aire, ¿ok? Cada uno de ellos está atado pues por un resorte de longitud, ¿cierto? Libre, nula, llamémosla así, L, de constante K. La masa del resorte es despreciable comparada con las masas de los bloques. Inicialmente, el sistema está en reposo. Todo bien. En el tiempo t igual a 0, al bloque A se le imprime una velocidad instantánea v sub 0 hacia la derecha. Encuentre la velocidad de cada bloque en los tiempos posteriores. ¿Listo? Y pues ahí dan como una anotación entre paréntesis, ¿cierto? Inténtelo usted mismo, ¿cierto? Y se va a dar cuenta que si está sobre el riel de aire, pues el movimiento va a ser insospechado. Algo así, pues dice el man con su humor. Listo. Entonces, bueno, listo, hay que entender este problema con cuidado. Y lo primero que voy a hacer es pintar el centro de masa del problema. Entonces voy a arrancar por el centro de masa. De hecho, lo tengo ahí subrayado, listo. En el recorte de la imagen, que no lo quité. Centro de masa, se los voy a subrayar. Ya que el sistema se desliza libremente después de la colisión, después de que se le pega pues con ese algo que le entrega esa velocidad inicial cero, el centro de masa se va a mover uniformemente y por consiguiente define un sistema de referencia inercial. Entonces, a ver, ¿cuál es el plan de este problema? El plan de este problema es darse cuenta que uno tiene acá un bloquecito, digámoslo acá, el bloque B, voy a copiarlo y voy a pegar por acá el bloque A. Y yo sé que esos dos bloques pues están conectados por medio de un resorte. ¿Dónde está el centro de masa del problema? Pues el centro de masa de las masas B y A, dado que las dos masas son idénticas, pues debe estar en el centro geométrico pues de toda esta configuración geométrica, o sea, en este punto rojo sólido ahí. ¿Listo? Y si uno se pone a pillar, ¿cierto? ¿Qué fuerza siente ese punto rojo sólido? Pues uno se da cuenta que ese punto rojo sólido, que es el centro de masa, pues siente una sumatoria de fuerzas igual a cero. Cuidado, ¿por qué? Hay que entenderlo con cuidado, porque hacia la derecha, pues ese punto sólido está alado por el resorte, por esa porción de resorte, y hacia la izquierda está alado por la misma porción de resorte. La misma. O sea que eso es como super crazy, ¿no? Porque está alado, pues con la misma magnitud a izquierda y a derecha. Entonces, ¿qué va a pasar con ese punto rojo sólido que es el centro de masa? Pues ese punto rojo sólido que es el centro de masa, pues se va a mover desde la izquierda hacia la derecha con una velocidad constante. Y el movimiento puede ser muy complicado, de hecho, es realmente complicado, porque yo puedo ver que la masita A y la masita B, ambas, oscilan hacia la izquierda y hacia la derecha, pues con la velocidad, ¿cierto? O con la frecuencia natural de mi sistema, mientras que el centro de masa, pues de mi problema, se está moviendo con una velocidad constante. Ok, chicos, estamos ahí. Sí, profe. Listo, entonces lo único que yo tengo que hacer es describir, ¿cierto? Porque el problema me pide encontrar, vamos a ver,
Tal vez lo copié mal. Deme un segundito, yo veo que pide el problema. Sí, mírenlo acá. El problema me pide encontrar la velocidad de cada bloque en los tiempos posteriores. Cuidado con esto. Sí, sí lo había copiado bien. La incógnita es esta, ¿cierto? La pregunta es, encuentre la velocidad de cada bloque en los tiempos posteriores. O sea, ¿cómo va a ser la velocidad del bloque A y cómo va a ser la velocidad del bloque B? Ya sabemos que la velocidad del centro de masa es constante. O sea que para eso voy a hacer la siguiente situación. Voy a copiarme esta figura y voy a definir los sistemas de referencia por acá. Entonces va, punto a punto, listo, con todo el cuidado, chicos. Cualquier cosita que no entiendan, de una me la cantan. Entonces ya dijimos que el centro de masa se encuentra en este punto central. Ahí, esa va a ser la posición del centro de masa. Entonces voy a remarcarlo como centro de masa. Entonces lo primero que voy a hacer es utilizar un sistema de referencia inercial y ese sistema de referencia inercial pues va a ser este sistema de referencia que está por acá afuera. Voy a tener un eje Y y un eje X que va hacia la derecha. Y cuidado que el sistema común todo se me está desplazando desde la izquierda hacia la derecha. Entonces acá voy a tener eje X, acá voy a tener eje Y. Muy bien. Y arranco con los vectores posición. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Listo. Azul, color azul, para el sistema de referencia externo y color rojo para el sistema de referencia interno. Entonces vamos a remarcarlo bien, para que se vea todo con cuidado. Entonces acá tengo interno y acá tengo el externo. Arranco con el externo, entonces, vectores posición. Bueno, vector posición de B. El vector posición de B va a ser esta flechita. Y el vector posición de A, pues va a ser esta flechita de acá. Voy a pintarlo así. Listo. O sea que ahí tengo dos vectores posición, vector posición A y vector posición P. Vistos desde ese sistema de referencia inercial que está puesto en la pared. Y el centro de masa, entonces, visto desde la pared, pues va a ser este vector que va en azul. O sea que este va a ser el vector R mayúscula. Muy bien. El vector posición, centro de masa. ¿Estamos todos claros ahí, chicos? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Voy a pintar ahora el mismo diagrama, ¿cierto? Acá abajo, pero ya lo voy a ver desde el sistema de referencia interno. Ese sistema de referencia interno, ya quedamos que es este punto rojo y es el centro de masa, y ese centro de masa se mueve con una velocidad constante, o sea que como se mueve con una velocidad constante, pues es un sistema de referencia inercial igualmente válido como cualquier otro. Listo. Chicos, denme un segundito, por favor. Un momentito. Ya, muchas gracias. Es que, ¿saben qué? Les cuento qué pasó. Hace una semanita, dos, venía subiendo pues a la casa, ¿cierto? Y venía como tarde pues en la moto y vi un gatico, me lo encontré en la carretera, muchachos. Me dio mucho pesar, entonces me lo subí para la casa y me quedé con él. Muchachos, pero ¿saben qué? Me traje el putas, o sea, me traje el putas, muchachos. Este man es súper cansón. Estoy mamado con ese man. Pues lo quiero mucho, pero de marica ahí me había tumbado todas las hojas y se estaba masticando un libro, chicos.
Me tiene asoleado uno de los perros chicos porque le muerde mucho la cola y juega mucho con él. No, me tiene asoleado. Pero bueno, esa es la vida. Ok, sigo. Bueno, me paro ahora en el centro de masa. Entonces, desde el centro de masa, que es un sistema de referencia inercial, vamos a verlo así. Vamos a definir esta línea punteada. Listo, y este va a ser mi sistema de referencia inercial. A ver que esa línea punteada no me quedó tan bien. Esta de acá. Y esa línea punteada pues se me está moviendo, ya lo dije, desde la izquierda hacia la derecha con una velocidad constante. Listo, es la velocidad del centro de masa. Entonces a partir de ahí pues voy a definir mis vectores posición. Entonces voy a tener un vector posición para el bloque B y voy a tener un vector posición para el bloque A. Y esos vectores posición pues los voy a escribir como RB' y RA'. Listo, para seguir la misma notación del Kleppner. Todos claros hasta ahí, chicos. ¿Se entiende? Sí, señor. O sea que ahora lo que tengo que hacer es la transformación de coordenadas de un sistema a otro. Y des en cuenta que vuelve a ser lo mismo, vuelve a ser un problema de velocidad relativa. Imagínense que estos dos resortes que se están moviendo, que están oscilando con respecto al centro de masa, van metidos dentro de un bus. ¿Listo? Y yo por acá tengo mi observador externo y acá tengo mi observador interno. Mi observador interno pues sería el del centro de masa. Más o menos, ¿cierto? Como para contarlo como lo sabemos ya. No como lo cuenta el Kleppner, que de pronto pues puede tender a enredar. Entonces si es un problema de velocidad relativa, pues yo simplemente tengo que escribir el vector posición del bloque B, por ejemplo, visto desde afuera, y el vector posición del bloque A, visto desde afuera, desde mi sistema de referencia externo. ¿Y esto va a ser quién? Esto va a ser el vector posición del bloque B, visto desde el sistema de referencia interno, más la transformación, y acá voy a tener vector posición del sistema de referencia interno, visto desde el externo. Correcto. ¿Están todos familiarizados con esa notación, chicos? ¿La recuerdan o no? ¿Qué hubo? ¿Puros grillitos o qué? ¿Están sanos? ¿Recuerdan la suma de índices? ¿Cierto? Que yo no tenía que poner a pensarme cómo eran las velocidades, sino que lo único que tenía que poner acá era la contracción de índices. ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Recuerden que acá voy a sumar B con E. Entonces B y E lo pongo al final y utilizo acá pues la contracción de índices adecuada, pues que en este caso lo voy a poner con moradito. O sea que acá sería el índice I y el índice I. ¿Recuerdan eso sí o no, chicos? Sí, profe. Ok, o sea que si recuerdan eso lo voy a borrar, lo voy a utilizar de una. Y entonces ya sabemos que tenemos un problema de velocidad relativa. O sea que si tenemos un problema de velocidad relativa, pues lo único que yo tengo que hacer es escribir la transformación de las coordenadas unas en términos de la otra. ¿Y por qué tengo que hacerlo? Porque si todo mi sistema se mueve desde el centro de masa con velocidad constante, entonces todo va a ser más sencillo de escribirlo desde el centro de masa. Si todo lo describo desde el centro de masa, pues yo veo que tengo un resorte que está oscilando fijo en el centro de masa, el resorte A, y tengo un resorte B que está oscilando fijo al resorte de masa, pues al centro de masa, perdón. Entonces arranco primero a calcular el centro de masa. ¿Cómo se define el vector posición centro de masa? Pues el vector posición centro de masa se define como el sumatorio desde I igual 1 hasta n, número de partículas de la masita m sub i por r sub i, vector. Y todo esto dividido, pues, la sumatoria total de masas, m sub i. O sea que en este caso el r centro de masa pues va a ser igual a ¿quién? El r centro de masa pues va a ser igual a la suma de las masas por los vectores posición. O sea que aquí me va a quedar, cuidado, m por ra más
M por RB, y todo esto dividido, pues la masa más la masa. O sea que este vector posición centro de masa, pues va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 1/2 de RA más RB. Esto visto desde afuera, ¿correcto, chicos? Y desde adentro, ¿qué me va a quedar? Entonces, ¿cómo voy a transformar esto en términos del otro, muchachos? ¿Cómo puedo escribir el RA' y cómo puedo escribir el RB'? Entonces, recuerden lo que habíamos dicho de la transformación. Recuerden que si yo quiero escribir el vector posición R, en este caso, por ejemplo, de la partícula A, del bloque A, pues ese vector posición de R va a ser ¿quién? Va a ser el centro de masa. ¿Cómo se mueve mi centro de masa? Que va a ser R más RA', ¿correcto? Piénsenlo en términos de la velocidad relativa. Yo tengo acá el centro de masa. El centro de masa es mi sistema de referencia inercial. Y acá tengo conectado el bloque A. O sea que todo este sistema de referencia, todo esto, visto desde el centro de masa, se me va a mover desde la izquierda hacia la derecha con la velocidad del centro de masa, llamémosla así. Y yo quiero ver todo esto desde afuera. O sea que este va a ser mi sistema de referencia externo. Entonces lo primero que hago acá, ¿qué es? Es calcular el vector posición, ¿cierto? Del centro de masa, que sería este. En nuestra notación, en la del curso, este va a ser el vector posición del centro de masa, que es mayúscula, el vector posición del centro de masa, visto desde afuera. O sea que desde el centro de masa yo puedo escribir el siguiente vector posición. El vector posición del bloque A. Ese vector posición va a ser ¿quién? Va a ser el vector posición del bloque A visto desde el centro de masa. Y este va con prima, porque es el interno, es el primado. Y desde afuera, ¿qué voy a ver? Yo desde afuera voy a ver lo siguiente. Voy a ver el vector posición del bloque A visto desde mi sistema de referencia externo. O sea que aquí voy a tener vector posición del bloque A visto desde mi sistema de referencia externo. O sea que ¿cómo voy a hacer esa suma vectorial? Esa suma vectorial la voy a hacer como sigue. El vector posición del bloque A visto desde afuera, pues va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual al vector posición del bloque A visto desde el centro de masa más el vector del centro de masa visto desde mi sistema de referencia externo. Y no sé si alcanzan a apreciar, chicos, la contracción acá en centro de masa. ¿La alcanzan a apreciar? Chicos. Sí, profe. Entonces ya está, des en cuenta que esta expresión a la que le pongo chulito, pues es esta misma que me está presentando el Kleppner, solo que sin la notación de doble índice que nosotros tenemos, que pues para mí clarifica más el asunto, ¿correcto? O sea que ese sería el vector posición de A, ¿cierto? Visto desde el sistema de referencia inercial. O sea que yo puedo pensar pues en esa misma onda y el vector posición de B visto desde afuera, pues va a ser igual a ¿quién? El vector posición de B visto desde afuera, pues va a ser el vector posición del centro de masa más RB'. O sea que desde ahí puedo despejar el RA' y el RB' y escribirlo en términos pues, de los sistemas de referencia inerciales. Y cuidado, ¿por qué es tan importante hacer esta transformación? Porque ustedes tienen dos masas conectadas a un resorte que se mueven con una velocidad constante. ¿Ustedes desde dónde están viendo ese asunto? Ustedes no lo están viendo desde el centro de masa, no, nada. Ustedes lo están viendo desde afuera. Y el centro de masa, ¿cierto?, que se está moviendo con velocidad constante, el centro de masa está viendo cómo se mueven los resortes. O sea que por eso hacemos la transformación, porque yo necesito pararme afuera y necesito ver qué se ve desde el centro de masa, y eso lo veo pues con esta transformación. O sea que eso me lleva al siguiente par de expresiones. Voy a rotularlas así. Voy a tener
RA prima, y este RA prima va a ser RA menos R mayúscula, y voy a tener la siguiente que va a ser RB prima, y esa RB prima va a ser RB sin prima menos el R, centro de masa. Ahí están. ¿Y luego qué hago? Luego evalúo pues el centro de masa. Entonces voy a rotular estas ecuaciones como 1, 2 y esta del centro de masa, pues le voy a poner estrellita de nuevo. Entonces, ¿qué sigue? Evalúo estrellita en 1 y 2. Me voy a copiar estrellita para que la puedan ver bien acá. Entonces, con sumo cuidado, listo, me queda. Primero, que RA prima es igual a RA menos R centro de masa, o sea, menos un medio que multiplica a RA más R sub B. Listo. Y opero esta cantidad, o sea que aquí me queda RA menos un medio de RA más un medio de RB. O sea que cuando yo haga esta operación me voy a dar cuenta que RA prima va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a un medio, y ese un medio va a ser factor común de RA, cuidado, RA, muy bien, positivo, más RB. Ah, no, perdón, me faltó distribuir acá en menos. RA menos RB, o sea que aquí me queda con signo negativo, estoy operando mal. RA menos RB. Ahora sí, listo. Primera parte. Todos ahí, chicos. Abraham, Isaac, Juli, Juliana, ¿todo bien? Sí, profe, todo bien. Listo. Voy ahora con RB. Entonces, RB lo voy a calcular por acá. RB prima va a ser igual, entonces, a RB sin primar menos R, o sea, menos un medio de RA más RB. Y esto me va a quedar entonces como RB menos un medio de RA menos un medio de RB. Menos y menos, correcto. Entonces acá me queda, voy a escribirlo así, menos un medio de RA menos RB. Listo, para seguir la misma convención de arriba. Negativo. Y al escribirlo de esta forma, entonces, ¿qué me va a dar? Yo voy a concluir lo siguiente. Yo voy a concluir dos cositas. Primero, que RB' se puede escribir de esta manera. Y segunda conclusión importante, se ve de una, ¿cierto? Es que RA' va a ser igual a menos RB'. Chicos, ¿estamos o no? Sí, profe. Es solo un análisis, ¿cierto? De velocidad relativa y de vectores posiciones relativos entonces a los sistemas de referencia inerciales. Bien, vuelvo. ¿Quién va a ser entonces la longitud libre nula del resorte? Voy a volverme a copiar el dibujito por acá. Digámoslo así, como la longitud instantánea del resorte. A ver, ¿qué creen ustedes?
Profe, la magnitud de RA prima más RB prima. Voy a ponerlo así. Por un lado, la longitud instantánea del resorte yo la puedo escribir como RA menos RB menos L. ¿De dónde sale esta expresión? O sea, está el resorte sin perturbar y después lo estiro. Cuando lo estiro, ¿qué pasa? A ver, pensemos solo en el resorte. Listo. Está el resorte sin estirar. Y yo sé que en estos extremos puntuales, acá, están A y B. Entonces voy a ponerlo así, A y B. Ahí está sin estirar. ¿Qué pasa cuando el sistema se me está moviendo? Ah, pues yo sé que ese resorte está estirándose y se está comprimiendo. Se está estirando y se está comprimiendo. Listo. Yo sé eso. Entonces vamos a suponer cualquier posición. Vamos a suponer una posición de estiramiento. O sea que esa posición de estiramiento va a ser esta. El resorte se me estiró. Y acá siguen estando A y B. A y B. Bueno, voy a ponerlo más bien fijo en un extremo para que se vea mejor. O sea, así. O sea que yo veo desde acá, de una, que este resorte se me estiró una longitud determinada. Esa es la longitud L. ¿Cómo hago para calcular ese desplazamiento L? Ah, pues lo hago desde un sistema de referencia. En este caso es el externo. O sea que, ¿cómo van los vectores posición? Chicos, ¿cómo van los vectores posición? En este caso para calcular este pequeño desplazamiento. O sea que si lo estoy haciendo desde el externo, cuidado, recuerden que el externo va con azul, por eso cambio de color. O sea que si lo hago desde el sistema de referencia externo, que va a estar por acá, lo voy a fijar acá en la pared, acá. Entonces, ¿cómo me va a quedar ese vector posición? Ah, pues en la posición de arriba, ¿cierto? Voy a tener RB como este y RA como este. Y en el caso de abajo, ¿cómo me quedan? Pues en el caso de abajo me quedan lo mismo, ¿cierto? Apuntando a las mismas posiciones. Acá voy a tener a RB y acá voy a tener pues a RA. Pero ¿qué tanto cambió con respecto a lo de arriba? O sea, para calcular todo este pequeño desplazamiento L, que yo les voy a señalar en negro. Ah, pues voy a tener la cantidad RA, esta de acá, menos la cantidad RB, esta de acá. O sea que eso me va a dar, ¿qué? Eso me va a dar el pedacito del resorte, ¿cierto? O sea, toda la longitud del resorte. RA menos RB. Y si yo quiero calcular ese pequeño desplazamiento, entonces tengo que sumarle un pedacito más, ¿no? Y ese pedacito más, pues va a ser el L, correcto, chicos. O sea que de lleno yo creo que se ve esta expresión, que sería RA menos RB menos L. ¿La ven o no la ven? Chicos. ¿No la ven? Sí, profe. Mateo la ve, listo. ¿Y el resto? Sí, profe. Ok. ¿Qué sigue? Verlo desde el centro de masa. Yo creo que estamos todos de acuerdo que si lo veo desde el centro de masa, pues la longitud libre nula del resorte tiene que ser la misma. Lo que se comprime, lo que se estira el resorte tiene que ser independiente del sistema de referencia que yo estoy utilizando. Tiene que ser independiente del sistema de referencia inercial externo o interno. Entonces voy a escribir eso como sigue. Esto lo voy a escribir como RA prima menos RB prima menos L. Y lo voy a señalar ahora, perdón, en rojito. ¿Listo? Porque lo estoy viendo desde mi sistema de referencia interno. Externo e interno. Cuidado con la convención de colores.
Ah, ¿y por qué lo tengo que ver todo desde el interno? Ah, porque yo sé que mi resorte, la fuerza elástica va a ser proporcional a menos K por X, el desplazamiento, y ese desplazamiento lo voy a medir desde el sistema de referencia inercial. O sea que voy a escribir las ecuaciones de movimiento, en este caso. Entonces voy a escribir las ecuaciones. Ojo pues. Para MA, para el bloque MA, voy a escribir sumatoria de fuerzas en X, y esta sumatoria de fuerzas en X pues va a ser igual a la masa por la aceleración, que va a ser RA, dos punticos, ¿cierto? Vista desde adentro, o sea, RA prima, vista desde adentro. O sea que todas estas ecuaciones las voy a escribir con respecto al sistema de referencia interno, por eso van rojito. Sumatoria de fuerzas en X, entonces me queda, de acá me queda lo siguiente, me queda que M por R a dos punticos prima va a ser igual a menos la constante elástica por el desplazamiento de mi resorte, que va a ser RA prima menos RB prima menos el desplazamiento, menos L. Para A. ¿Qué va a ser A? ¿Cierto? ¿Cómo se va a sentir A? Ah, pues si yo tengo el punto A, este de acá, y yo lo estiro, pues ¿hacia dónde va a tender la fuerza elástica a llevar mi punto A? Pues va a tender a llevarlo desde la derecha, pues hacia la izquierda. O sea que si eso pasa con A, pues tiene que pasar lo contrario con B. O sea que voy a hacerlo ahora, pues para la masa B. Para la masa B, ¿qué voy a tener? Voy a tener sumatoria de fuerzas en X, y esa sumatoria de fuerzas en X, pues va a ser igual a la masa por RB, dos punticos prima. O sea que aquí me va a quedar que la masa por RB, dos punticos prima, va a ser igual ¿a quién? Va a ser igual a la constante elástica, y acá me va a quedar RA prima menos RB prima menos L. Voy a tener dos fuerzas distintas en este caso. Una que va, ¿cierto?, desde la derecha hacia la izquierda, y otra que va desde la izquierda hacia la derecha. Bien, ecuaciones número 3 y ecuación número 4. Hey, muchachos, ¿qué onda con ustedes? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Chicos. Oye. Profe, Sí, dime. de pronto, es que, a ver, la primera parte desde el sistema externo, pues la entendí, la parte de lo que uno se desplaza, pero desde el sistema inercial del centro de masa no veo, profe, cómo sacar ese desplazamiento. Ah, no, píllate que ese desplazamiento es el L, tiene que ser el mismo L medido desde afuera o desde adentro. O sea, pensarlo en términos de desplazamiento, ve. Vos tenés esta trayectoria, esta, listo. Y suponete este sistema de referencia, este de acá, X y Y. Vector exposición, pana. Vector posición sale desde este origen a este punto de la trayectoria. Entonces voy a pintar dos vectores posición, este y este, listo. O sea que aquí tengo el vector R1 y aquí tengo el vector R2. ¿Cómo es el vector desplazamiento ahí? Pues va desde la cabecita de 1 hasta la cabecita de 2, ¿cierto? Este sería mi vector desplazamiento, mi delta de R en este caso. Estamos ahí. Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, píllate que ya lo sabes. Voy a suponer otro sistema de referencia acá. Este, de acá. Vector posición desde este sistema de referencia. Lo voy a poner en moradito. Ah, sale desde origen, ¿cierto? A cualquier punto de la trayectoria. A este punto inicial y a este punto final. ¿Te pillas que el vector desplazamiento es el mismo para esos dos sistemas de referencia inerciales? Ah, sí, profe, sí. Listo. O sea que, ¿cuál es el desplazamiento del resorte? Ah, parce, L. Sí, ok, ese desplazamiento del resorte va a ser lo mismo para los dos sistemas de referencia inerciales que estoy utilizando. Ah, listo, profe, gracias. Listo, todo bien. O sea que se ve así de una. Claro, recuerden que el desplazamiento es un promedio. R final menos R inicial. Y entonces, como es un promedio, pues tiene que ser independiente del sistema de referencia que yo estoy utilizando.
estoy utilizando el sistema de referencia puesto en el centro de masa, porque desde el centro de masa pues veo fuerzas, ¿cierto?, que son proporcionales a la constante elástica del resorte por el desplazamiento. Entonces todo por eso lo veo desde el sistema de referencia interno. Es más breve. Luego, ¿qué hago? Pues ya tengo todas estas cantidades, entonces tengo 3 y 4. O sea que hay un procedimiento como natural. El procedimiento va a ser el siguiente. Voy a coger la ecuación número 3 y se la voy a restar pues a la ecuación número 4. O sea que al hacer esta operación, lado izquierdo se le resta, lado izquierdo de 4 se le resta al lado izquierdo de 3 y lado derecho de 4 se le resta al lado derecho de 3. O sea que esto lo voy a escribir como la masa que va a ir multiplicada por RA 2 punticos prima menos RB 2 punticos prima, y esto me va a quedar igual a ¿quién? Esto me va a quedar igual a menos 2 veces la constante elástica por RA prima menos RB prima menos un L. Bien, chicos. Sí. No es tan difícil, me siguen ahí. Sí, profe. ¿Y luego qué hago? Pues ya, o sea, si tengo pues esa ecuación diferencial, realmente pues ya tengo todo el problema solucionado. Lo que voy a hacer ahora es solucionarlo. ¿Y cómo lo voy a solucionar? Pues lo voy a solucionar con un cambio de variable. Voy a decir que U es igual a RA' menos RB' menos L, y cuando yo derive, pues voy a obtener que U puntico es igual a ¿quién? Es igual a RA' puntico menos RB' puntico. Y si vuelvo a derivar, pues yo tengo que U dos punticos pues es igual a RA dos punticos prima menos RB dos punticos prima. ¿Qué es lo que me aparece ahí? O sea que esta ecuación, cuidado de acá, la operación que hicimos 3 menos 4, pues me va a quedar de la siguiente forma. Esa operación me va a quedar como la masa multiplicada por U dos punticos menos 2 veces la constante, perdón, igual a menos 2 veces la constante multiplicada por U, y pues sale esta ecuación diferencial. La voy a escribir entonces como U dos punticos más 2K dividido la masa multiplicada por U, y todo pues igual a 0. Y esta es la ecuación diferencial entonces del problema vista desde el centro de masa. Eso es lo que ve el centro de masa. Y esa ecuación diferencial yo ya la puedo solucionar. Listo, yo ya sé que la solución de esta ecuación diferencial U para todo tiempo pues va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a una constante A por seno de omega t más B por un coseno de omega t, y donde se define que este omega pues es ¿quién? Este omega es la raíz cuadrada de 2 veces K dividido pues 1M. Y goleé. Ya tengo escrito todo el problema. Voy a dejar el resto de ejercicios, pues el resto de la parte del ejercicio de tarea para que ustedes lo coronen, chicos. Se los presento acá en el Klempner. O sea, sacamos el centro de masa, hicimos el dibujo y llegamos pues a esta expresión, ¿cierto? Y llegamos a la solución. Mírenla acá. La solución es de la forma U por seno, perdón. U por seno de omega t más phi. Ahí llegamos. Donde omega es raíz de 2K sobre M. Entonces, lo que necesito es que encuentren las condiciones de frontera que están dando el problema en el tiempo t igual a 0, que lleguen a estas expresiones y que ya construyan la expresión de velocidad al final. Listo. Que van a ser estas dos. La velocidad de A va a ser B sub 0 medios multiplicada por 1 más coseno de omega t, y la velocidad B va a ser B sub 0 medio que multiplica a 1 menos coseno de omega t. Lo voy a dejar hasta ahí para que ustedes investiguen esa partecita. Va, chicos.
Claro, Sí, profe. ya está desatrancada la parte más dura del problema. No sé, chicos, sigo sintiendo que estamos como fuera de onda en el taller, muchachos. Voy a parar la grabación. Listo.